Muy bien, comenzamos entonces. Lo primero que vamos a ver es lo que tiene que ver con la configuración de la página, ¿ok? Recuerden esto, yo no los estoy viendo, así que el que tenga una duda, activa el micrófono y me hace la pregunta, ¿ok? Bien, vamos a comenzar entonces con Word. Word, lo que nos preparamos ahora en este examen avanzado, básicamente tiene que ver con la posibilidad de poder crear, editar, compaginar un libro. O sea, ustedes van a estar preparados para decir, bueno, si yo quisiera hacer un libro, podría hacerlo todo en Word, ¿sí? Si yo quisiera hacer, no sé, por ejemplo, una tesis, yo podría hacer toda la tesis en Word, ¿sí? O sea, que lo que van a ver es el nivel avanzado, entonces, que básicamente los habilita a todo eso. Vamos a comenzar entonces primero a diagramar la hoja. Cada vez que uno empieza a trabajar, lo primero que hace es diagramar la hoja, ¿ok? Por eso que vamos a comenzar con la pestaña de diseño de página. Desde acá hay herramientas que ustedes ya conocen, yo no me voy a poner a profundizar en lo ya conocido. Me refiero a colocar el margen de la hoja, muy sencillo, ¿sí? Colocar la orientación de la hoja, vertical, horizontal, muy sencillo, colocar el tamaño de la hoja, ¿sí? También una herramienta muy sencilla. Bien, ahora bien, además de poder cambiar la configuración de todos esos elementos, dentro del cuadro de diálogo de configuración existen algunas herramientas que son importantes que tienen que tener en cuenta. La primera, cuando uno coloca el margen de la hoja desde el cuadro de diálogo, puede colocar el margen que quiere personalizado, pero atención que acá aparece un margen nuevo que se llama encuadernación. El margen de encuadernación es la distancia que uno deja prevista para poder encuadernar el libro, o bien para poder anillarlo si fuera necesario, ¿sí? Entonces, para que el anillado o el encuadernado no coma las palabras, no coma el texto, entonces se deja previsto una distancia. Obviamente todo esto van a ser consignas del examen, así que no se hagan problema, van a ser consignas que se les va a dar. Pero es importante que sepan en qué consiste. Dentro de la pestaña de papel, ¿sí? Acá van a poder personalizar la medida. Van a ver que en el examen no les piden que coloquen la hoja A4. Obviamente tan sencillo no se los van a dejar, sino que lo que les van a pedir es que coloquen el tamaño de la hoja. Entonces van a ver que la hoja tiene tamaños súper personalizados, una hoja muy rara va a ser. Por lo tanto, van a personalizar la medida desde ahí. ¿Okay? Pueden cambiarlas directamente o pueden elegir primero la opción personalizado y luego tamaño personal y luego cambiar acá. Es lo mismo. Y por último, la pestaña de diseño. Y prestemos atención porque acá vamos a ver un par de cosas importantes. En primer lugar, hay una opción que se llama pares e impares diferentes. Esta opción les va a permitir, ¿sí?, poder personalizar el encabezado y el pie de página de las distintas páginas del libro. Ustedes se han leído, cuando han agarrado, perdón, un libro, se han leído muchos libros seguro, pero cuando han agarrado el libro habrán visto que cuando abren, las páginas pares tienen un encabezado y las páginas impares tienen otro encabezado. Generalmente el pie es el mismo, el pie de la página es la parte inferior. El pie generalmente está la numeración del libro, ¿sí? La numeración de las páginas. Pero arriba, en la parte superior del encabezado, generalmente cambia. A veces el encabezado de la derecha tiene el título del libro, y el encabezado de la izquierda tiene el nombre del autor. ¿Sí? Generalmente puede ser eso o u otra cosa. Entonces, desde acá, tildando esta opción, podemos hacer que los encabezados pares e impares sean diferentes. Segunda opción, que la primera página sea diferente. ¿A qué se refiere? Que en este caso yo puedo colocar un encabezado o un pie de página y yo puedo hacer que en la primera eso no ocurra. O en la primera tengo un encabezado distinto. En realidad, en la primera hoja, si ustedes agarran un libro, nunca van a ver que tiene encabezado y pie de página. En la primera página de un libro, generalmente está el título del libro, ¿sí? O están los agradecimientos del libro, pero nunca va a estar el encabezado o el pie. Por eso es que la primera, si yo la tildo, no va a tener las mismas propiedades que el resto de las hojas. ¿Bien? A continuación, fíjense, el borde del encabezado y el borde del pie. Nosotros hemos visto recién que en el margen ustedes pueden dejar una distancia del margen, que viene a ser el margen y la distancia que hay del borde de la hoja al comienzo del texto. Eso es el margen. Sin embargo, les pueden también dar una medida a la distancia del encabezado. ¿Por qué? Porque el encabezado y el pie
va a estar adentro del margen. Entonces, esa distancia que queda entre el borde superior de la hoja y el comienzo del texto, esa distancia que es margen, ahí adentro va a estar metido el encabezado, el texto. Entonces, si yo quiero, también puedo darle una distancia a ese texto para que no quede ni muy arriba ni muy abajo, ¿sí? Entonces yo le puedo dar una distancia. Sobre todo que no quede muy arriba, ¿sí? O sea, sobre todo que el encabezado no quede muy pegado al borde de la página. ¿Bien? Bueno, desde aquí van a colocar la medida entonces de ese borde del encabezado o borde del pie de página. ¿Sí? Ok. Hasta acá entonces todo lo que tenga que ver con el diseño y la preparación de nuestra primera hoja. Yo voy a de nuestro documento. Yo voy a destildar las opciones porque no las voy a usar ahora. ¿Sí? Muy bien. Eso en relación entonces a la configuración de la hoja. Sigamos ahora con el siguiente herramienta. Dentro de un documento, uno puede dividir el documento o el libro en lo que se llaman capítulos. Si te han agarrado un libro que tiene que ver más generalmente con alguna asignatura, o bueno, los libros también en general, algunos, no las novelas, pero muchos libros sí, o algunas novelas sí en realidad, están divididos en capítulos, ¿ok? O sea, yo puedo dividir mi libro en capítulos. Esa división, nosotros la vamos a llamar, espérense un cachito. Nosotros la vamos a llamar secciones. Pensé que no, acá. Nosotros la vamos a llamar secciones, ¿ok? Entonces las secciones son capítulos de un libro, son las divisiones en capítulos de un libro, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué puede estar? Mirá, cuando uno divide una sección, puedes hacer que el encabezado sea distinto. Por ahí cada capítulo tiene el nombre del capítulo. Entonces, cuando yo cambio de sección, cuando cambio de capítulo, el encabezado cambia. O de pronto, en una sección, o sea, un capítulo tiene todas las páginas verticales. Y de pronto el libro, cuando pasa al segundo capítulo, las páginas son horizontales. ¿Sí? Bueno, esas divisiones o de pronto una página es A4 y el otro capítulo tiene páginas en oficio, cambia el tipo de hoja. ¿Mm? A veces pasa eso, no son archivos que se impriman, obvio, pero te queda, así, ¿no? Te queda súper raro el libro, pero sí puede ocurrir que sea un archivo digital. Entonces, la división en secciones es la división en capítulos de un libro. ¿Okay? Y por otro lado, tenemos lo que se llaman los saltos de página. Los saltos de página es lo que nosotros hacemos para que cada página del capítulo sea independiente. ¿Qué significa independiente? Significa que todo lo que sucede en esa página no va a intrometerse, digamos, no va a estropear lo que suceda en la página siguiente. A veces no les pasó en Word que están escribiendo, ¿sí? Y cuando van bajando, van poniendo enter, enter, lo que ocurre en la segunda hoja también se va bajando. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo hago en la primera, ¿sí? Genera un cambio en la segunda hoja. ¿Eh? Entonces, eso ocurre porque no se produjo el salto de página. El salto hace que cada página sea independiente. Lo que yo haga en la primera no va a perjudicar a la segunda. Y así sucesivamente. Por lo tanto, miren esto. Cada vez que nosotros querramos dividir un capítulo, ¿sí? Vamos a dividirlo con secciones. Vamos a hacer un ejemplo para que se encuentre. Vamos a ver entonces la primera hoja. Primero voy a hacer un salto. Obviamente que la primera hoja es el primer capítulo. Vamos a hacer un salto. Bien. Vamos a hacer un salto de página. Vamos a dar de cuenta que este primer sección tiene dos hojas. ¿Ok? Se llaman secciones porque en realidad, por ejemplo, la primera sección del libro no es un capítulo del libro, o sea, no es un capítulo escrito del libro, sino que la primera sección está compuesta del título del libro, los agradecimientos, el índice, ¿ok? Está compuesta de otros elementos. Bien, vamos a hacer un salto más. Ahí tenemos entonces la primera. Bien. Ahora vamos a hacer el segundo capítulo, ¿ok? Vamos a hacer el segundo capítulo. ¿Cómo hago? Me voy a salto, pero elijo la opción página siguiente. Salto de sección, no es salto de página, ahora es salto de sección, página siguiente. Hago clic y ahora salte al siguiente capítulo. Me voy a alejar para que lo vean lo que acabo de suceder. Fíjense,
Acaba de suceder lo siguiente entonces. Tengo el primer capítulo con 2 hojas y el segundo capítulo con 1 hoja. Miren a esta hoja lo que va a ocurrir. Le voy a poner que sea orientación horizontal. Fíjense lo que ocurrió. Esta hoja, que es el segundo capítulo, se puso horizontal, pero el resto no. O sea que el primer capítulo conserva las mismas propiedades y el segundo capítulo conserva, ¿sí?, sus propiedades. Vamos a insertar otra página más dentro del mismo capítulo. Entonces pongo salto de página, ¿ok? Fíjense, copia las propiedades anteriores. Ahora vamos a hacer un capítulo nuevo. Voy a poner, vamos a insertar, pero un capítulo nuevo. ¿Bien? Vamos a salto de sección, página siguiente. Ahí dice. ¿Sí? Fíjense, tiene las propiedades del anterior, pero puedo cambiarlas. Las puedo cambiar, las voy a poner en este caso, las voy a poner vertical. ¿Sí? Fíjense, entonces este libro tiene otras propiedades, perdón, este capítulo tiene otras propiedades. ¿Bien? Ahí tenemos entonces cómo nos va quedando el libro. Fíjense, primer capítulo, las 2 hojas verticales, segundo capítulo, las 2 horizontales, tercer capítulo, las 2 hojas verticales. ¿Sí? Hice este cambio para que lo puedan ver ustedes a distancia. Pero también lo pueden ver de cerca. Vamos a distinguir las diferencias. Fíjense, si yo hago doble clic en el encabezado, miren lo que ocurre, doble clic, y fíjense que dice ahí, encabezado de la sección 1. Sigo bajando. Hoja 2, encabezado de la sección 1. ¿Ven que les va diciendo en qué capítulo están? En cambio, miren esta hoja. Hoja 3. La hoja 3 está encabezado de la sección 2. ¿Ok? Entonces, cuando hacen doble clic en el encabezado, les indica en qué capítulo del libro están, en qué sección del archivo están. Y eso les va a ayudar a darse cuenta. ¿Por qué? Porque a veces sucede de que no sean, van trabajando y de pronto no se dan cuenta en qué capítulo están. ¿Sí? Porque todas las páginas son muy parecidas cuando las ves, sobre todo si tienen las mismas propiedades. Imagínate si todas son blancas, A4, verticales, entonces no te das cuenta en qué estás. Haciendo doble clic en el encabezado, ahí te indica en qué capítulo estás. Bueno, ¿dudas hasta acá? Se fueron todos y quedé solo como... No, está bien. No, está bien, ya. Ah, yo pensé que había puesto... Los Vale. 6 salieron del grupo. Bueno, bueno, está buenísimo Word. Escuchen, seguimos. Entonces, lo que vamos a ir viendo, como verán, hoy nos estamos manejando en la pestaña diseño de página, ¿ok? Nos estamos manejando acá en esta pestaña. Seguimos con la configuración. Atención ahora. El punto que sigue, vamos a ver los guiones. ¿Qué son los guiones? Los guiones no es una herramienta que se aplica, ¿ok? No es como recién, que pusimos salto y lo vieron, o pusieron insertar hoja y la vieron, o pusieron un margen y lo vieron. Los guiones son una herramienta que me sirve para poder ordenar el texto, ¿sí?, dentro de mi archivo. ¿Cómo lo puedo ordenar? De la siguiente manera. Fíjense, hago clic en guiones y hago clic en opciones de guiones. Esto se usa muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero lo usan muchísimo. ¿Cuáles son las opciones? Primera opción, dividir automáticamente el documento. ¿Sí? ¿Qué sucede con esto? Lo que ocurre es que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a provocar que las palabras, ¿sí?, cuando yo las escribo en un párrafo, las palabras se corten, ¿sí?, por sílabas, se corten y coloquen el guión. Vieron que si ustedes están escribiendo, qué sé yo, en su carpeta, si ponen la palabra casa y ya llegaron al final del renglón, que ponen K, guión, y abajo ponen sa. O sea, una palabra, cortan la palabra por sílabas, ¿sí? Bien. Esa herramienta se puede hacer automática con Word. Es decir, que automáticamente Word te corte las palabras, si no entran, te corte la palabra y quede cortada por un guión. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer es que esa división sea automática, entonces tildamos la opción división automática, que la palabra se divide automáticamente. ¿Ok?
Si no, Word, ¿qué hace? ¿Se acuerdan que Word qué hace? Si no, te pasa la palabra entera abajo. Si la palabra casa no entra en el primer renglón, la primera línea, recuerden que Word se llaman líneas los renglones. Si ustedes, no, la palabra casa no te entra en la primera línea, te pasa la palabra entera a la segunda línea. ¿Okay? En cambio, si vos activás la opción dividir guiones, ¿sí? Se corta la palabra. Que Y, después cuando justificas te queda todo separado, ¿no? Tipo por claro, espacio entonces grande. eso es lo malo. Viste que cuando justificas se ensanchan los espacios entre palabras y un embole porque la verdad que queda bastante poco estético. Claro, En cambio claro. acá te corta las palabras. De hecho, si vos lees un libro, vas a ver que las palabras están cortadas. Si vos agarras una novela de un libro y empezás a leer, vas a ver que las palabras están cortadas, ¿sí? Porque queda ordenadito, distinto, como vos decís. Y Claro. la segunda opción se llama dividir palabras en mayúscula, o sea, lo mismo de recién. Es como si la palabra casa estuviera toda en mayúscula y la divide en dos, ¿ok? A veces la podés no tener en cuenta, porque de pronto a veces la palabra que está en mayúscula es, no sé, la marca de la empresa, por ejemplo, es la marca de tu empresa, y no querés que la marca de la empresa parezca cortada. Entonces, bueno, listo, la dejás que no se divida, que no se divida. ¿Bien? Bueno, espérense acá, no, espérense que quería configurar, pero es de otro lado. Después les voy a enseñar otra cosa. Bueno, quedó claro entonces, ponemos aceptar, ¿sí? Activamos los dos casilleros y podemos aceptar. Cuando hagan un ejercicio, van a ver que la consigna es muy clara. La consigna dice, activar las mayúsculas de los guiones, activar o desactivar, ¿sí? Van a ver que la consigna es activar o desactivar estos casilleros. Activar la división automática, activar la división, ¿sí? Van a ver que es muy, muy clarita la consigna, así que no van a tener problemas para darse cuenta. Seguimos. Vamos ahora a ver lo que es marca de agua, ¿ok? En algunos trabajos, sobre todo en trabajos de la universidad, en investigaciones, etcétera, se suele usar lo que se llama la marca de agua. La marca de agua es una marca transparente que aparece en la parte del fondo de tu documento, ¿sí? De tu hoja, aparece por detrás, y esa marca te queda allí para, supuestamente es para, a ver, para cuidar y reservar los derechos del autor. A veces es para colocar la marca de la empresa, a veces va la marca de la empresa en la parte de atrás, a veces, digamos, para hacer una hoja, yo quiero escribir una carta, ¿sí? De mi empresa, y quiero que aparezca el nombre de mi empresa atrás, entonces, bueno, lo pongo como marca de agua. Sí, tiene como distintos usos. Hago clic en marca de agua, y fíjense, nosotros no vamos a usar estas que ya vienen como opción, vamos a ir a marca de agua personalizada. Y se va a abrir un cuadro de diálogo en donde te va a dar dos opciones. Una opción es que coloques una imagen como marca de agua, ¿ok? Una imagen, puede ser el logotipo de una empresa, ¿ok? Van a ver que en el examen les toman y les ponen una imagen, que sea un arbolito, les ponen. O sea, le van a poner una imagen que quede de fondo, ¿bien? Fíjense que pueden seleccionar la imagen, la pueden buscar, ¿ok? Pueden colocar la escala de esa imagen, ¿sí? Fíjense la escala, van a ver que la consigna les dice, colocar una imagen como fondo con una escala de 150%, se les dice la consigna todo. Y decolorar significa que va a estar como lavada, se lavan los colores. Yo recién usé la palabra transparente, obviamente que no es transparente, sino que en realidad son como los colores lavados, ¿bien? O bien, otra opción es que aparezca una palabra, ¿sí? Que por detrás, entonces, aparezca una palabra. Entonces, ustedes van a escribir, perdón, a elegir la opción marca de agua de texto, y acá donde dice texto, ¿sí? Van a borrar la palabra borrador y van a escribir algo, ¿ok? Ahí van a escribir algo. ¿Qué sé yo? No sé, ¿eh? Ahí van a escribir algo. Para elegir el tipo de letra, color, tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Y les queda eso como fondo. ¿Bien? Bueno, hay 40, FBT, puede aparecer, fíjense, en forma diagonal o horizontal, o en horizontal, ¿sí? Ponemos aplicar,
cerrar. ¿Bien? Entonces, ahí nos muestra que está FBT. No sé si lo alcanzan a ver, pero está ahí bien grisecita la palabra FBT. ¿Sí? Bueno, la marca de agua queda por detrás, o sea que ni se toca ni no sucede nada, ¿ok? No le va a suceder, yo puedo escribir por arriba que no va a pasar nada, ¿sí? Word trabaja mucho con las capas, con capas. Ya van a ver ustedes, cuando nosotros trabajamos con imágenes, ya van a ver que esto de colocar detrás del texto, delante del texto, ¿sí? Trabaja mucho con las capas, ¿ok? Bueno, seguimos ahora. Vamos a ver lo que es color de la página. En color de la página siempre les van a hacer cambiar el color, siempre. Es un clásico. Todas estas consignas que yo voy dando se las toman. De hecho, les dije que les toman todas las herramientas, así que dentro del color de página, ¿sí? Ustedes van a ir a la opción efecto. A veces se ponen en buenos y te toman un color. Te dicen, bueno, un color y te elegís el color y chao. A veces. Otras veces te hacen ir a efectos y colocar un efecto. Bien, por ejemplo, puede ser que el efecto sea trabajar con dos colores, ¿sí? Trabajar con dos colores, en un degradé de dos colores. Bueno, un degradé de dos colores. O el efecto sea una textura, o el efecto sea una trama, ¿sí? Cuidado acá con la trama. La trama también utiliza dos colores, ¿ok? La trama utiliza dos colores. ¿Bien? Y si no, también puede ser una imagen de fondo, ¿ok? Que busquen una imagen que ellos se las van a dar, ellos les dan siempre todos los elementos. Una imagen que ocupe de fondo. Bien. Esto entonces para colocar, ¿sí? El color de fondo, o la imagen de fondo, o la textura de fondo, etc. Seguimos. Vamos a ver ahora la herramienta de borde, ¿bien? Dentro de la herramienta de borde, recuerden que nosotros acá vamos a ver siempre tres pestañas. Borde de página, que es para poder aplicar los bordes a la página. Borde de texto, que es la primera pestaña, que es para aplicar el borde a un texto, a una oración o a una palabra. Ahora lo vamos a ver. Y por último, el sombreado, que es para aplicarle un color, ¿sí? Un color a la frase, a una frase, o un color a una palabra. Bien. Vamos primero a borde de página. Dentro de borde de página tenemos los bordes, las opciones más sencillas, ¿sí? Que es elegir el tipo de línea, o sea, vamos a elegir un tipo de línea, elegir el color de esa línea, ¿sí? Elegir el espesor de esa línea, ¿ok? Y luego, presten atención que esto es lo importante, aplicarla. Para aplicar un borde, van a ver que siempre cuando les pide aplicar un borde, le van a decir, aplique un borde superior izquierdo, te dicen, por ejemplo. Entonces, en la vista previa vos vas a encontrar botones que permiten aplicar el borde. O bien, también tocando el borde con el mouse, haciendo clic con el mouse, también podés colocar o sacar un borde. Fíjense, le hago clic al borde, ¿sí? Y se sale. Le hago clic al borde y se sale. Entonces, yo puedo aplicar o puedo quitar el borde, ¿sí? En este caso lo dejé superior izquierdo. Y atención con esto que es re importante. Abajo dice aplicar a. ¿A dónde se aplica este borde? Bueno, hay que leer bien la consigna. Hay que leer muy bien la consigna. A veces te dice que se lo apliques a todo el documento. Esto es re fácil, se aplica a todo. A veces te dice que se lo apliques a una sección. Ustedes ya saben que una sección es un capítulo. Entonces, a veces hace que cada capítulo tenga un borde distinto. Entonces, aplicar a la sección sería que se va a aplicar a la sección en donde estás parado en ese momento. Yo ahora estoy parado en la sección 1, entonces se aplicaría a la primera sección de borde, ¿ok? Después dice, en sección solo en la primera página. De pronto querés hacer un marquito que aparezca solo en la carátula, ¿sí? En la primera página. Entonces, bueno, en esa sección, pero en la primera hoja, ¿sí? Porque a veces los capítulos, vieron que el inicio de cada capítulo tiene su propia carátula, ¿sí? A veces. Bueno, o bien dice, en esa sección, en todas las páginas, excepto en la primera. Entonces la primera la dejas como está porque es carátula y el resto cambia. Así que
hay que leer bien la consigna para elegir la opción que aquí te colocan. Presten atención siempre en eso, ¿ok? Presten atención siempre en eso. Muy bien, vamos a poner en esta sección, ¿sí? Y aceptar. Ahora bien, prestemos atención. Vamos a escribir esto. Vamos a escribir una oración de la cual no hay duda, es una certeza. Atención con esto. Lo puse grande para que los que tengan celular puedan verlo mejor. Escuchen esto. Vamos a ver ahora los bordes que acabamos de ver recién, pero vamos a verlo aplicado a un texto. Vamos a seleccionar la oración, vamos a ir a diseño donde estábamos recién, vamos a ir a borde donde estábamos recién, pero esta vez, en lugar de aplicar el borde a la hoja, vamos a aplicarlo al texto. Presten atención en esto. Lo mismo de recién. Elijo la línea, ¿ok? Igual. Elijo el color, igual. ¿Sí? Y elijo el espesor, igual. Y lo aplico también haciendo clic. Pero presten atención a lo que voy a decir ahora. Es importante ver la diferencia. Cuando yo pongo aplicar al texto, ¿sí? Se aplica este borde al texto seleccionado. En cambio, cuando pongo aplicar al párrafo, se aplica a toda la línea, a todo el renglón, a todo el renglón. Entonces, si yo tengo ahí escrita una palabra, no sé, la palabra Word, no importa, si yo elegí párrafo, se va a aplicar a todo el renglón. En cambio, si yo elegí la opción texto, se va a aplicar solo a la palabra Word. ¿Bien? Esa es la diferencia. Y atención con esto. Vamos a aplicar texto, ¿sí? Vamos a aplicarle, por ejemplo, ahí se quita, ¿ok? Y ahí lo colocamos. Vamos a ver cómo se ve. Miren. Ven que solo se aplicó al texto. Voy a sacar esto para que se den cuenta, ¿ves? Lo hice más cortito a propósito. Solo se aplica al texto. En cambio, ahora vamos a ver cómo se hace para aplicar al párrafo. Hacemos igual que recién, elegimos una línea, ¿ok? Pero le aplicamos al párrafo. El párrafo tiene las mismas opciones que vimos recién en el borde de la página. ¿A qué me refiero? Que también podés colocar que el borde sea, por ejemplo, superior derecho, ¿sí? O inferior, o a la lateral izquierdo. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar que el borde sea solo a la izquierda. Sacamos el de la derecha. Fíjense que estoy usando los botones de aquí. También puedo hacerle clic yo con el mouse. Vamos a dejar solo un borde a la izquierda. Podemos aceptar. Y fíjense, solo quedó un borde a la izquierda. ¿Ok? Y vamos a aplicarlo a todo. Fíjense. Y damos de vuelta. Vamos a aplicarlo entonces el borde a la izquierda. Ahí está. Y ahora vamos a aplicarlo a todo, para que vean la diferencia, a todo. Lo aplico todo. Vamos a acercar. Y fíjense que va en todo el renglón, de borde a borde. Es más, si la palabra es cortita, no importa. Va igual, de borde a borde. ¿Okay? El borde se ocupa en todo el renglón, en toda la línea. Esa es la opción párrafo. Y la otra es la opción texto. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna duda surgió hasta acá? No, Luis. No, pero se me tildó a mí, o sea, se me fue el mito cuando estábamos hablando de la marca de agua, no había nada nuevo, ¿no? O sea, era como que lo podías personalizar como querías, el tamaño, todo, Exacto. qué cosa le ponen. Exactamente. Sí, Benja, mira, directamente, o sea, que la marca de agua, lo más importante para que tengas en cuenta es que podés usar una imagen de marca de agua o bien un texto de marca de agua. Que la Ah, bien. imagen se modifica en escala de porcentaje. Vas a ver que en la consigna siempre se los va a decir. Y que el texto se modifica, desde la opción texto modificas la palabra que quieres que aparezca y luego las propiedades que vos le querés dar. Y nada más. Ah, bueno, listo. Gracias. ¿Sí? Eso es. Eh, Buenísimo. Bueno, esto entonces en relación a todo lo que tenga que ver a preparar la página para poder trabajar. El segundo paso
¿sí? Como vamos bien de tiempo, sorry que por ahí están cansados, pero como son pocas clases necesito que avancen. Eh, Vamos a continuar ahora con lo que uno seguiría haciendo si tiene que escribir entonces un documento extenso o un libro. En primer lugar, como les decía, lo que haría sería entonces preparar la hoja, preparar la página, ¿ok? Con toda la configuración que acabamos de ver recién. El segundo paso que harías sería crear los estilos. Y atención con esto porque es un tema nuevo que nunca vi, creo. Crear los estilos es crear un conjunto de propiedades para aplicar a lo largo del libro, para aplicar siempre con el mismo criterio a los mismos elementos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si vos te vas a sentar a escribir un libro, ¿sí? Es mucho laburo que cada vez que escribís un título, el título lo tengas vos que darle las propiedades, ¿sí? Cada vez que escribí un título, pintar el título, ir a tipo de letra, color de la letra, tamaño de la letra. Cada vez que escribís un título, imagínate, si el libro tiene 500 páginas, entonces va a ser un embole tener que cambiar las propiedades. Luego es cuando empezás a escribir el párrafo, darle las propiedades al párrafo. Luego cuando querés destacar una palabra, ¿sí? Darle las propiedades a ese texto destacado. Entonces lo que hace Word es crear estilos. Crea conjunto de propiedades que las agrupa bajo un nombre, con un nombre, y que se aplican de manera automática. Eso genera mucha velocidad, ¿sí? En el proceso de trabajo. Vamos entonces con el ejemplo. Aquí arriba, en la pestaña Inicio, tenemos a la derecha lo que se llaman los estilos. Los estilos, hay estilos que vienen predefinidos, o sea, estilos que ya vienen armados, o estilos que vas a armar vos. Ya van a ver que en el examen, el 90% de los estilos que tienen que hacer son creados por ustedes, ¿ok? Muy poquitos estilos van a ser estilos ya predefinidos. Bien, vamos entonces a trabajar. Para crear un estilo, ¿sí? Yo voy a hacer clic en la opción de estilo y voy a hacer clic en... Espérense que no está la opción. Espérense que estoy abriendo necesito abrir el cuadro de... Acá está, perdón, no lo había visto, disculpen. Vamos de nuevo. Lo primero que vamos a hacer entonces es abrir el panel. El panel se abre desde ese botón pequeñito que está ahí, que yo no encontraba. Ese botón pequeñito que está ahí, ¿sí? Se llama Inspector. Hacen clic en el Inspector y se va a abrir el panel de los estilos. Desde ahí, desde el panel, se modifican todas las propiedades del estilo. Yo lo voy a correr porque mi cara está tapando la herramienta. Entonces, atención con esto. Para crear un estilo, lo que voy a hacer es hacer clic en el botón que se llama Nuevo Estilo. Fíjense, en el panel, abajo a la izquierda, está el botón Nuevo Estilo. Hago clic y se abre un cuadro de diálogo. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo estilo, ¿ok? Vamos a crear un conjunto de propiedades que se van a guardar bajo un nombre. Vamos a poner, entonces, como nombre este estilo se va a llamar título principal. ¿Sí? Y le voy a poner mi apellido, oye. ¿Eh? Van a ver ustedes que en el examen les hacen hacer eso, por eso lo... Bueno, atención con esto. Las propiedades de arriba, esta que dice acá, tipo de estilo, estilo basado, estilo del párrafo siguiente. Estas propiedades, chicos, las van a modificar de acuerdo a la consigna. La consigna les va a decir, crear un estilo basado en... Entonces, bueno, si está basado en, vos venís basado en y elegís basado en quién. La consigna te lo va a decir. Basado en significa que creas un estilo, pero a partir de propiedades de un estilo ya creado, de un estilo existente. Se va a crear uno nuevo, pero partiendo de algo existente, como partir de una plantilla. ¿Sí? Tipo de estilo se refiere a dónde se va a aplicar. ¿A dónde se va a aplicar? Se va a aplicar a un texto, a una tabla,
a una lista, o sea, ¿a qué se va a aplicar? ¿Sí? Se los va a decir la consigna, así que no se hagan problema. Y estilo del párrafo siguiente significa que hay veces que el estilo que vos creas toma las propiedades del párrafo siguiente, ¿sí? Entonces vas dando propiedades a medida que vas trabajando del párrafo anterior. Es un laburo que nunca lo van a hacer, así no será un problema. Esa opción van a ver que nunca la van a trabajar, así lo saldrá. Bien, a partir de ahora, presten atención que esto es lo importante. A partir de ahora lo que vamos a ver es darle las propiedades, el conjunto de propiedades al texto. Hay propiedades muy básicas que están acá, fíjense, tipo de letra, tamaño, estilos, alineación, espaciado, sangría, bueno, hay elementos que están acá que son los básicos. Pero abajo, y esto es lo más importante, donde dice formato, en ese botón de abajo, les aparece los accesos directos, ¿sí? A los distintos cuadros de diálogo. Entonces, si yo hago clic en fuente, me aparece todo el cuadro de fuente. Yo recomiendo usar esto, o sea, no dar las propiedades desde acá, ¿sí? A no ser que te diga que el estilo lo único que tenés que hacer es colocar un tipo de letra y un tamaño, bueno, si son eso ya está. Pero si no, les conviene entrar al cuadro de diálogo y darle todas las propiedades que la consigna te indica. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir un tipo de letra, qué sé yo, Arial Black, vamos a poner tamaño 16, color que se bordó, y vamos a poner que sea versales. Versales es un efecto de mayúscula, digamos. Y bien, hasta ahí. Aceptar. ¿Sí? Vamos a otra cosa. Párrafo. Yo voy a poner que el título esté alineado a la derecha, por ejemplo. Voy a alinear el título alineado a la derecha. ¿Ok? Listo. De acá voy a poner solamente eso. Aceptar. Entro a otra propiedad. Las tabulaciones dejen que ya les voy a explicar más adelante. Los bordes. Voy a hacer que el título tenga un borde inferior, ¿sí? Y derecho. Un borde inferior y derecho. Ahí está. No, inferior y izquierdo. Ahí está. Así. ¿Sí? Que tenga un borde. Ah, y voy a poner un sombreado también, que tenga un colorcito de sombreado. ¿Sí? Vamos a ponerle un color también de sombreado. Bien, vamos a poner un color sombreado. Listo. Y ahora, presten atención con esto, por favor. También a ver, el idioma nunca lo van a cambiar, no se hagan problema, eso nunca va a suceder, ¿sí? Los marcos no lo vemos, así que no se hagan problema. La numeración, bueno, es colocarle una numeración, un número, ¿sí? Pero atención con esto, método abreviado, ¿qué significa? Acá podés elegir que cuando vos apliques el estilo, lo apliques haciendo combinación de teclas. Vieron que ustedes se han acostumbrado ya a usar control C para copiar, control V corta para pegar, control E para seleccionar. Bueno, vieron que la combinación de teclas permite aplicar órdenes. Bueno, acá también puedes hacer una combinación de teclas. Fíjense, voy a poner, por ejemplo, control R. ¿Sí? Yo voy a poner que cuando yo, ¿sí?, seleccione un texto y ponga control R, se apliquen todas las propiedades que acabo de elegir. ¿Bien? Entonces, es un modo automático, el método abreviado, es un modo automático de aplicar un estilo con la combinación de teclas. Pongo cerrar, perdón, asignar primero, ¿ok? Pongo cerrar, ¿bien? Y pongo cerrar. Ahora bien, fíjense primero, fíjense que ahí aparece el estilo, ¿ven? Ahí aparece el estilo que acabamos de crear. Lo tengo ahí ya listo. Y acá arriba también lo tengo. Fíjense que ahí está el estilo. Lo hice bien llamativo para que se den cuenta. Bien, atención con esto. ¿Qué sucedió? Se aplicó solo. Por más que yo no hice nada, se aplicó solo. Entonces, ¿sí? Para sacar un estilo en un lugar que se aplicó solo y que no quiero que esté, cuando ustedes vean los estilos, van a ver que hay estilos predefinidos, pero hay uno que se llama estilo normal.
¿Qué significa normal? Que todo vuelve a la normalidad. Entonces, cuando ustedes creen un estilo, ¿sí? Lo primero que va a hacer cuando lo creas es que se aplica, solo se aplica. Quiera o no quiera, se aplica. Entonces, lo primero que van a hacer es ir a normal para quitarlo. ¿Ok? Vamos a escribir un título, ¿sí? Vamos a poner índice de Word. Escribimos un título. ¿Bien? Y ahora me voy a acercar para que puedan ver las que tengo en celular, las personas en celu. Ahí está. Y entonces ahora voy a aplicar el estilo, ¿ok? Voy a cerrar esto si no me molesta. Selecciono, bien, y aplico. Hago clic y se aplica. Miren. Entonces, se aplicó el estilo que acabamos de crear.